Yo no sé, fue tan extraño lo que viví en esos días. Ahora recuerdo a un oyente en el aire que me dijo que prefería estar en pareja a estar solo, porque al estar en pareja podía también estar solo, pero al estar solo no podía estar en pareja. Un poco complejo, dijo Lorena, y un poco cursi también. Lorena opinaba siempre. Era volver a casa y comentar qué había pasado en la radio. Era escucharla opinar sobre el programa, sobre mi vida, y después era cenar o mirar televisión o una película. Era hacernos mimos antes de dormir para no preocuparnos por no hacernos mimos antes de dormir. Era preguntarnos a la mañana qué íbamos a hacer durante el día. Era conversar al mediodía para saber cómo había sido nuestra mañana y cómo sería lo que venía. Era otra vez a la noche hablar de cómo había sido la radio, su trabajo y qué sería de nuestras vidas mañana. Era preguntarle qué te pasa cuando tenía mala cara y que ella no conteste qué le pasaba. Era escucharla decir qué le pasaba y escuchar los reproches porque yo no le había preguntado suficientes veces y con suficiente interés qué le pasaba. Era pasarla a buscar por la casa de una amiga y que nunca estuviera abajo y tener que esperarla con el auto en doble fila hasta que bajara ante los bocinazos de autos y colectivos que aturdían. Era que cambiara el CD del auto sin consultarme. Era que bajara el volumen del estéreo del auto para comentarme un tema sin importancia. Era escucharla cantar arriba de una canción que pasaban por la radio. Era frenar de golpe porque de repente gritaba por un camión que venía a 30 metros. Era esperarla con su cartera en mis manos mientras se probaba ropa que jamás iba a comprar. Era armarme de paciencia ante su queja porque la ropa no encajaba en su cuerpo. Era escuchar su culpa por haber gastado plata en ropa cuando finalmente la compraba. Era tener que decirle en un restaurante qué iba a pedir para comer antes a ella que al mozo. Era tener que compartir el plato con ella si es que quería lo mismo que yo. Era diseñadora gráfica. Era soportar su pesar cuando tenía un mal día. Era entender su euforia cuando estaba pasada de trabajo. Era festejar su alegría cuando volvía feliz del estudio. Era hablar obligado de la infancia, de los abuelos muertos, de los recuerdos que uno creía olvidados. Era planear vacaciones y fines de semana largos juntos. Era planear fines de semana cortos juntos. Era planear el sábado durante toda la semana. Era ir al supermercado y hacer la compra para todo el mes. Era convivir con la decoración que ella había elegido. Era tolerar su indiferencia cuando yo proponía un mueble, un adorno. Era quejarme con el portero, el plomero y el gasista por pedido de ella. Era escuchar sus reclamos por no celarla cuando me hablaba de un hombre o cuando alguien se daba vuelta en la calle para mirarla. Era planear casamiento, hijos, vejez. Era elegir nombres de nenes y de nenas. Era elegirle colegio, ropa y profesiones aunque no hubiesen nacido. Era suspender amistades por incompatibilidad con ella. Era someterme a un cuestionario sobre sus amigas y estar obligado a responder cuál era la más linda, la más sexy, la más inteligente. Era someterme a sus celos por decir que una de sus amigas era sexy. Era tener sexo el fin de semana y 1 o 2 veces durante la semana. Era tener sexo para complacernos. Era tener sexo por verdaderas ganas. Era escuchar que me hablara de sus exnovios. Era tener que hablar de mis exnovias y confesarle cuánto las quise. Era descubrir que tenía que hablar mal de ellas. Era entender que a ella quería sacar fotos. Era entender que a ella le gustaba ver fotos. Era que sonara mi teléfono y tener que compartir con ella quién me llamaba, por qué motivo y qué había hablado. Era ir de la mano o abrazados por la calle. Era obligado a opinar sobre la ropa que usaba o compraba. Era someterme a sus pedidos con respecto a mi ropa. Era ir al cumpleaños del marido de la amiga porque éramos pareja y las parejas iban a los cumpleaños. Era que ella supiera siempre dónde estaba. Era Lorena. Una mujer hermosa de altura media, bonita, con 2 pechos generosos, con un cuerpo armónico y una cola orgullosa. Era simpática, inquieta, solíamos reírnos por las mismas cosas, tal vez por eso había empezado el amor. Ahora era mi novia, mi pareja, mi mujer. Era la persona con la que compartía la vida y muchas de las cosas que pasaban en la vida. Y esa noche era el cumpleaños del padre. Al fin y al cabo, un desconocido que había aterrizado en mi vida de manera casual. De todas maneras, y sin que nadie lo cuestionara, debía ir a su cumpleaños.
El programa de radio había resultado aburrido, el mundo se me caía encima y por más que Lorena me dijese que solo era una sensación mía, que mañana tendría revancha y que vendría bien despejarme, mi deseo era quedarme solo, regodearme en mis errores y sufrir por el horrible programa que había hecho. Ir al cumpleaños significaba forzar la mejor cara posible, opinar sobre los temas de conversación y contestar sobre cómo me iba en la radio. Pensé decirle a Lorena que no quería ir. Decirle a Lorena que no quería ir representaría un buen rato de una discusión con serios riesgos de ramificarse en otras. El enojo duraría 2 o 3 días y ella tendría un crédito a cobrarse de cualquier manera. La pareja se mantiene con créditos, con puntos a sumar. La acompañaba a Lorena al cumpleaños de su padre, sumaba X cantidad de puntos que podría usar eligiendo la próxima película o durmiendo una siesta en lugar de ir a pasear. Decidí ir al cumpleaños. Lorena saldría del baño y hablaríamos del programa. Le diría que me aburrió, me diría que le gustó, me preguntaría si quería bañarme, le diría que no, me diría que me bañe porque estaba un poco transpirado y con ropa gastada. Le diría para qué me preguntaba entonces si quería bañarme y me diría que mientras yo me bañaba ella se cambiaba. Y cuando yo saliera del baño me vestiría, iría a buscar el auto al estacionamiento, pasaría a buscarla, pero ella todavía no iba a estar lista. Eso provocaría mi furia y X cantidad de puntos a mi favor. Era la vida en pareja. Era la vida que hicieron papá y mamá ante mis ojos sin que me diera cuenta. Llevarme a un cine o a un teatro tal vez era sumar X puntos. Estar conmigo era ganar un crédito. Lorena salió del baño. Tenía el pelo mojado y bombacha y corpiño blancos. Me excité. Quise bañarme y después tenerla porque se me antojaba descortés estar transpirado y mezclarme con ella, que se presentaba tan pulcra. Era una linda mujer, yo era un privilegiado. Las feas no eran mejores personas que las lindas y era falsa esa teoría de que en el sexo eran más generosas. La mayoría de las mujeres que habían pasado por mi vida eran feas y no más virtuosas que Lorena en la cama. Diría que el 80% habían sido feas, no eran una multitud, pero eran bastantes. Y las feas eran mayoría, por eso aseguraba que no eran más comprensibles que las lindas, ni daban la libertad de que hicieras lo que se te antojara en el cumpleaños de su padre. Kundera había escrito que las mujeres no buscan hombres hermosos, las mujeres buscan hombres que han tenido mujeres hermosas. Por eso tener una amante fea era un error fatal. No sé por qué Lorena me había buscado, pero me quería, y era linda la manera en la que me quería. Y yo la quería a ella a pesar de todo, a pesar de que ahora se paraba frente a mí, hermosa, con bombacha y corpiño blancos, pero con lágrimas en los ojos. Cada tanto Lorena encontraba un motivo para ahogarse, en un llanto, su vida, su familia, sus amigos, la pareja, algo no funcionaba bien y ¡pum!, aparecían las lágrimas. ¿Qué te pasa?, le pregunté con fastidio, con impaciencia, con el mal humor que traía de la radio y con la bronca que arrastraba por lo injusto que significaba para mí ir a ese cumpleaños. Debía consolarla. ¿Y yo? ¿Tenía derecho a llorar? ¿Quién me ayudaría? ¿Cuándo iba a ser feliz? Lorena me llevó hasta el sillón, uno que fuimos a comprar un domingo a las 5 de la tarde después de visitar a mis padres, y de negarles la posibilidad de que nos acompañaran en la compra. Era un sillón blanco, cómodo, caro. Lo eligió ella y lo aprobé con un gesto silencioso y vertical de mi cabeza. Nos sentamos y le toqué una pierna, bien depilada, firme. Ella quitó mi mano de su pierna. «Te engañé», dijo. Lloró con más intensidad. Me quedé en silencio. Sufrí un escalofrío. Pensé que no iría al cumpleaños del padre. Pensé que nos amigaríamos con sexo y que iría al cumpleaños del padre como parte de la reconciliación. Sentí que tenía un crédito por mucho tiempo y con grandes intereses. Pero por sobre todas las cosas, sentí una soledad que me paralizó. La miré a Lorena, semidesnuda. La imaginé con otro. La escuché confesar su engaño y la desconocí. Estuve con Santiago. ¿Qué Santiago? Mirá qué mal que estamos, dijo, y se dejó llevar por las lágrimas hasta tener aire para hablar. Miles de veces te hablé de Santiago, un ex compañero de la facultad. Un día vos volvías tarde y él me invitó a tomar algo. Empezó a decirme cosas lindas sobre mí,
tomamos alcohol, me confundí y estuve con él. Dijo, tomamos alcohol. Esa frase la emparenté con sexo más ardiente y pasional que si hubiera dicho tomamos cerveza o vino. Me pregunté, ¿por qué las mujeres dirán estuve con él? Y no garchá o cogido. Me paré, me quedé en silencio, me agarré la cabeza. Mi mujer había estado con otro hombre y me lo decía. Le pregunté por qué, cuándo, cuántas veces. Entre llantos dijo que no servía para nada que me contestara esas preguntas. Vi cómo se paró y fue hasta el cuarto en bombacha y corpiño. Vi cómo su trasero se fue. Me quedé en el sillón como un perrito mojado, como un nene sin su mamá. Pensar eso de mí me consolaba, pero sabía que no era ni un perrito mojado, ni un nene sin su mamá. Era un hombre engañado, un hombre que no había logrado que su mujer no esté con otro y que no se lo contara. Santiago, lo imaginé alto, canchero, seguro, ganador, bien vestido. Ahora estaría compartiendo la hazaña con los amigos. Lorena volvió del cuarto vestida y con una valija en la mano. Me voy, dijo. ¿A dónde? Me voy a la casa de una amiga y después al cumpleaños de mi papá. Perdóname, pero no puedo estar con vos. Me siento lo peor. Me fui al cuarto y la dejé sola en el living. A lo mejor venía a buscarme. Escuché el portazo. Un portazo leve, sin fuerza, necesario para que la puerta quedara bien cerrada. Lo primero que hice fue mirar el placar. Ahora estaba completo en un 30%. La mayoría de la ropa siempre había sido suya. Me tiré boca abajo en la cama. Eran casi 2 años viviendo con Lorena. Pensé, si lo hubiese engañado yo, no hubiera tenido el valor de decírselo. Mucho menos si hubiera tenido el valor para armar la valija y mandarme a mudar y abandonarla. ¿Quién es uno para abandonar a otra persona? ¿Qué derecho tiene alguien para decirle a otro que se terminó? Me di vuelta y me puse a mirar el techo. Mis primeros minutos sin Lorena. ¿Estás ahí?, pregunté por si había disimulado irse dando el portazo. ¡Lore!, dije. Hablemos. Fui hasta el living, vacío. Volví al cuarto y me puse a mirar el techo otra vez. Me quedé en blanco. Busqué una explicación a todo esto. No quise estar con personas. Explicarle a uno por uno qué había pasado. La llamé al celular. No, me voy, por favor. No quiero que hablemos. Estoy mal. Tenés razón si me odias. Me toqué la entrepierna. Estaba chico, triste, sin reacción. Podía hablar en la radio de que el Estado representa con fidelidad el estado del hombre. Su estado representa con fidelidad el estado del hombre. No la odiaba, la quería. No había querido a muchas mujeres. A mi mamá, a mi abuela y alguna más. A María. María era una compañera del colegio primario que a los 15 años reencontré. Con ella me divertía, salía, reíamos, éramos amigos. Decíamos que ella era mi mejor amiga y yo era su mejor amigo. Pero mis amigos me obligaron a decirle que existía algo más que una amistad, que no podía ser que fuéramos de un lado a otro juntos, que nos viéramos todos los días y que no pasara nada. Una tarde fuimos a tomar un helado y se lo dije. Tengo miedo de que pase algo y perdamos lo que tenemos, dijo María. Teníamos 15 años, la acompañé hasta la casa como cada vez que salíamos, pero esta vez la besé. Y esa noche sufrí la primera gran angustia de mi vida. A María la había perdido como amiga y de ahora en más podríamos ser novios, pero los novios se separaban. María era la persona con la que más me gustaba estar, y por un beso y la insistencia de mis amigos ponía todo en riesgo. Esa noche no dormí, un dolor en el pecho me mantuvo despierto. Combatí el insomnio con una hoja y una lapicera para escribirle una carta a María. Podría ser amigo de ella y besar a otras. Eso decidí, y lo escribí en la carta con otras palabras. Ahora el dolor en el pecho volvía y un nudo en la garganta se hacía insoportable para respirar, y tampoco me dejaba llorar. Desordené el placar para que no quedara tan vacío.
Comprobé que Lorena no se había llevado ni libros, ni discos, ni películas. En algún momento vendría a buscarlos. El botiquín del baño también estaba casi vacío. Lo primero que pierde un hombre cuando va a vivir con una mujer es espacio en el baño. Lorena lo ocupó desde el primer momento. Y ahora, en un desierto. Caminé 20 veces por esos dos ambientes, le pegué patadas al sillón y trompadas a la pared. La garganta fue la primera que acusó la pérdida y empezó a doler. De a poquito la frente estuvo tibia hasta llegar a caliente. Lorena me prepararía un té con limón y llamaría al médico, pero ahora no le importaba. Estaría en paz con Santiago porque ya me había confesado todo. Mi mamá nunca me había engañado y mucho menos abandonado, pero llamarla a las 12 de la noche porque Lorena se había ido, porque me dolía la garganta y tenía fiebre, era tan aconsejable como volver a vivir con ella. Entonces me defendí solo y llamé a la obra social. ¿Qué síntomas tiene el paciente?, preguntó la señorita que atendió. Fiebre, dolor de garganta, malestar general. Me pidió los datos necesarios. ¿Usted es pariente del paciente? El paciente habla. Muy bien, dentro de las próximas 3 horas un médico va a pasar por su domicilio. A pesar de ser engañado y abandonado, me consideré un tipo de suerte cuando bajé a abrir y comprobé que era una médica la que venía a revisarme. Una mujer llegaba para curarme. No solían pasarme esas cosas. En viajes largos, por ejemplo, al lado mío se sentaba un señor de barba o una señora que despertaba a un planeta entero con sus ronquidos. Cuando vivía solo, nunca tuve una vecina inolvidable, linda o por lo menos que me despertara una ilusión. La doctora me motivó. Tendría unos 35 años, 5 más que yo. Medía cerca de 1,70 m, pelo lacio castaño, pechos importantes, caderas que se ensanchaban y una cara redonda y amigable. Era más tímida que seria. Entramos a mi casa, pasamos al cuarto, me acosté en la cama, abrí la boca, dije «ah» por pedido de ella, y con el palito de madera buscó el fondo de mi garganta. Tuve arcadas. El nudo en la garganta se desató. Quise llorar, pero apenas cayeron un par de lágrimas que ante la doctora podría justificarlas por el estado gripal. Me revisó el pecho y la espalda. Escuchó. Me tomó la fiebre con su termómetro. Yo no sabía si tenía uno, dónde estaba o si Lorena se lo había llevado. Tenés un poco de fiebre, pero no mucho. No encuentro otra cosa. No hay estado gripal. La garganta está bien. Los pulmones están bien. ¿Tengo que tomar algo? ¿Tengo que estar en reposo? Podrías tomar un medicamento. ¿Tenés quien te vaya a comprarlo? Ahora no. Puedo conseguir a alguien, pero recién mañana a la mañana. Se echó hacia atrás y me miró raro. Leyó el carnet de la obra social. ¿Vos sos el de la radio? Sonreí. Te escucho todas las tardes. Hablamos del programa, comenté que ese día había sido aburrido, ella justo no lo escuchó, entramos en confianza. Decidí que sus pechos eran lindos y que los quería para mí, que su cara me gustaba y era digna de besos y caricias. La doctora podría ser una buena acompañante hasta que volviera Lorena, porque la sensación era que Lorena volvería. Y la doctora podría estar conmigo hasta que volviera su marido o hasta que encontrara pareja y seríamos amigos y tendríamos sexo hasta que uno de los dos se ocupara. Y la relación no dejaría secuela en ninguno de los dos. ¿Por qué la vida no era así? Te bajaron las defensas, tuviste un hecho desagradable, viste o leíste algo que te afectó demasiado, recibiste una mala noticia, te enteraste de alguna cosa fea. Me separé. Es eso, dijo con una mirada comprensiva, con la que sentí que conocía a la doctora de toda la vida. Podría haberla abrazado si fuera más audaz. Podría haberle dicho que se acostara en la cama conmigo para conversar, aunque sea. Adiós a la divina providencia, al destino, a la suerte o a quien fuera que manejara la misteriosa dinámica de los objetos, de las personas y de los movimientos. Le debía la presencia de esta mujer en mi casa a horas de que Lorena me hubiera dejado tras confesarme el engaño. Hizo la receta para comprar el medicamento y guardó sus cosas en el maletín. Se paró, me paré. Me puse triste porque se iba.
Era la segunda mujer que me abandonaba ese día. Dejó la receta en la mesita de luz. Los dos parados frente a la cama deshecha como si hubiéramos sido los amantes que dejamos las sábanas revueltas. Fuimos al living. No me separé, me dejó. Tiré el salvavidas para que lo recoja y el vínculo no muera. ¿Y hace mucho salían? Casi 2 años. Mañana en la radio vas a estar triste. No lo sé, nunca hice un programa después de que me dejen porque me engañaron. Debe ser difícil. A veces me siento mal o estoy con problemas y tengo que atender a la gente de todas maneras. Cierto, lo tuyo es más difícil. Si hago un mal programa de radio no es grave. Pero si vos tenés un mal día se puede morir una persona. Se rió. Por ejemplo, hoy me salvaste la vida. Volvió a reír. Sos tan exagerado como en la radio. Sonreí. Me descubrió mientras le miraba los pechos. Fue hacia la puerta. Es cierto, qué difícil ser médico, no solo porque podés estar mal o en problemas, sino porque tendrás tu vida, tu familia, a lo mejor tenés hijos, no sé. ¿Sos casada?, pregunté con torpeza y después desdramaticé. ¿O también te abandonaron porque te engañaron? Hacés preguntas como a las oyentes que salen en la radio. No salgo del personaje, ¿viste? A mí me engañaron, pero yo abandoné. Aunque no diría abandoné, diría que pedí la separación y ahora estoy arrepentida. ¿De qué? De separarme. Tengo 2 hijos, uno de 7 y otro de 4. Hace 2 años descubrí que mi marido, mi ex marido, había estado con otra una noche. Me volví loca, lo dejé y no sirvió para nada. Me ofendí porque estuvo con otra mina y fue una calentura que tuvo. Pero esa mina no significaba nada para él, a lo sumo fue un desprolijo o un pelotudo. Pero cuando me puse a pensar verdaderamente, no me molestaba lo que había pasado. Conmigo se divertía, charlaba, había armado una familia, y yo por orgullo y por la imagen que daría ante los demás lo dejé. Y ahora él tiene una novia de verdad y yo ando boyando entre paciente y paciente. Pensé que ibas a decirme entre novio y novio. Es difícil. Los hombres se asustan con una mujer con hijos. Un poco. Tengo que encontrar uno en igualdad de condiciones, dijo y abrió la puerta, cansada ya de que yo no lo hiciera. En el ascensor éramos 2 personas distintas a las que habíamos subido cuando llegó a casa. ¿Sabés? En el auto tengo muestras de lo que tenés que tomar. No debería dártelas, pero te escucho todas las tardes si tenés coronita. Era un Renault Clio limpio pero desbordado por dentro. Se veía el sello de 2 chicos y en menor medida de los medicamentos. El primero tomalo ahora. Bueno, gracias. Mañana en la radio te voy a nombrar. Me vas a hacer famosa. No digas que te di las muestras. Quédate tranquila, no sé tu nombre. Eugenia. La doctora Eugenia. ¿Cuántos años tenés? Me arrepentí enseguida de esa pregunta torpe. 31, exageré. 37. ¿De qué signo sos? Se rió. ¿Venís siempre a este auto a repartir muestras de medicamentos? Explotó en carcajadas y con un gesto me invitó a que me alejara del auto para que ella pudiera cerrar la puerta. Pero Dios, la divina providencia, el destino, la suerte o quien fuera que manejara la misteriosa dinámica de los objetos, de las personas y de los movimientos estaban de mi lado. Cuando entraba al edificio con las muestras en la mano, Eugenia chistó, volví hasta el auto y me dio un papel. Si necesitas algo, me llamás. Pisar mi living otra vez sirvió para que me diera cuenta de la basura de persona que era yo. Mi mujer me había engañado, abandonado, y en lugar de comerme las paredes por la tristeza, en vez de desgarrarme por el drama que vivía, ya había apuntado un par de pechos de una doctora que había caído en mi casa por azar y a la que había parecido simpático que yo fuera el de la radio. ¿Qué me había pasado? Ese living todavía olía a Lorena. En el vacío que había dejado solo entraban sus cosas. Era la 1 de la mañana. El cumpleaños de mi ex suegro ya habría terminado. La pastilla era grande. Me costaba tragarlas. En estos casos en mi vida, mi mamá primero y Lorena después se burlaban de mí y me ayudaban a que esta tarea se volviera de lo más sencilla. Un pedazo de pan o una galletita resolvía el problema. Pan no había y las galletitas, como si estuvieran del lado de Lorena, se rebelaron y no colaboraron. Entonces intenté, tuve arcadas, otra vez las lágrimas,
Mordí la pastilla, era espantosa. Algunos pedazos los tragaba, otros los seguía mordiendo y otros se enredaban en mis dientes. Ese gusto no se iría jamás de mi boca. Fui hasta el baño, abrí la boca y mi lengua era amarilla, mi cara retorcida por el asco y me largué a llorar. Tragué todo lo que pude y el resto lo escupí en la pileta. Abrí la ducha, me desnudé y me metí en la bañera. Mi entrepierna seguía triste. Estuve un rato largo bajo el agua hasta que me tranquilicé. Me sequé con una toalla húmeda. Las toallas secas estaban en el lavadero automático y Lorena no las había ido a buscar. Ella ya sabía que se iría de esa casa. Salí del baño con la toalla húmeda como vestido y así me tiré en la cama. Esa noche no terminaría jamás y mi vida era una catástrofe. Levanté el tubo para llamar a Lorena. Directo me atendió el contestador. El cumpleaños del padre había terminado y ya estaba en la casa de su amiga, o con Santiago. Maduré la posibilidad de llamar a Eugenia, la doctora, pero todavía quedaban restos de criterio y de autoestima en mí. Eugenia, la doctora, podría estar con un paciente, con sus hijos. La imagen que tendría sobre mí el conductor de la radio se haría trizas si es que ya no había llegado a ese punto. Cuando me sentí seco, me saqué la toalla húmeda y me dispuse a dormir desnudo. Antes de cerrar los ojos vi el reloj por última vez y eran las 3:19 de la mañana. A las 6:12 estaba despierto. El diario ya había llegado y sirvió para distraerme. Desayuné y otra vez tuve que morder la pastilla para tragarla. Más allá de la radio resolví que tendría un día feriado y que no compartiría con nadie mi flamante soledad. Al rato volví a dormirme y lo más extraño que pasó cuando desperté fue comprobar que no había soñado ni con Lorena ni con Eugenia la doctora. Fue María quien apareció en mis sueños, ya de grande, a los 30 y sin poder definir qué quería conmigo. En la radio tuve un día bueno. Dije que el estado de la entrepierna era fiel representante del ánimo del hombre. Me trataron de loco, de genio, de estúpido, de capo. Llamó y escribió medio mundo para coincidir, pelear, comentar y agregar datos para confirmar la teoría. Ningún oyente notó tristeza o angustia, tampoco los compañeros de radio, o no me lo dijeron. Al llegar a casa sentí el vacío de Lorena. Un día después podría estar más tranquila, más serena, explicarme lo que pasó. Contestador. Navegué aburrido y fastidioso por internet hasta tener sueño. Dormí 2 horas y otra vez soñé con María. Sin nombrarla, al otro día contaría mi historia con ella en la radio. La escribí para recordar paso por paso y no olvidar ninguno. Eso me dio sueño y dormí hasta el mediodía. Me desperté renovado pero triste por la ausencia de Lorena. Volví a llamarla. Contestador. Muerto el teléfono. Lo habrá tirado, lo habrá roto, pensé. Había empezado una nueva vida y yo quería hablar con una persona a la que no tuviera que explicarle nada. Quería escuchar una voz que me consolara de Lorena, sin hablar de Lorena. Entonces busqué el número de teléfono de la casa de la madre de María. Irma se llamaba y vivía. Nunca supe si se acordaba de mí, pero fue gentil y me dio el número de su hija. Hola, dijo un hombre. Hola, con María, por favor. ¿Quién habla? Dije mi nombre. ¡Pero qué alegría!, dijo el hombre. Con María te escuchamos siempre en la radio. Ella me habla de vos, que eran muy amigos. María quería llamarte y no sabía dónde. ¿Cómo conseguiste este número? Le dije la verdad. Mi suegrita. Bueno, te paso con María. Gracias. De nada y felicitaciones por lo que haces. Gracias. De nada. Hola, María. El hombre era Marcos, su marido. Se había casado hacía 4 años y tenía una nena de 3, Isabel. La sentí cerca de mí, como si el famoso tiempo no hubiera pasado y como si estuviera incómoda con su vida o con contármela. Solo le dije que estaba recién separado y que personalmente podía contarle más. Y fue otra vez cuando un ser superior llegó a mi vida y me regaló una ilusión. María me ofreció que nos viéramos al otro día. Esa tarde hice un gran programa. Conté esta historia sufrida, asexuada, romántica. A la noche volvieron el dolor en el pecho y el nudo en la garganta. Y unos enanos vivían en mi cabeza y escribían miles de historias que terminaban en desastre. Y el teléfono de Lorena muerto. Y al otro día me afeité, me corté las uñas, me compré ropa, hice un programa común y después fui al bar donde me encontraría con María.
Me burlé de mí. No quería sexo con María, quería verla, saber cómo estaba, quererla otra vez. La nostalgia ya pesaba en los pies. Mi caminar era lento y tembloroso. El hombre engañado y abandonado iba al encuentro con la amiga de la que había estado enamorado y a la que le pidió perdón después de besarla. Sentí vergüenza. Me propuse recordar el suceso y reírme junto a ella. A 3 metros del bar alguien me gritó. Me di vuelta. Se me acercó un hombre y me pegó una trompada. Me tomé de la cara y me pegó otra en el estómago y otra en la cara. Por último me tomó del cuello de la camisa nueva. ¿Crees que soy pelotudo? ¿Llamás a mi mujer y la citás en un bar? ¿Pensás que yo no sé de lo que querés con ella? No molestés más. Así debería haberme defendido de Santiago. Lorena nunca se hubiera ido de mí. María nunca se iría de Marcos. No llegué a sangrar, pero la cara me ardía, el estómago me dolía, y los enanos en mi cabeza iban de un lado para otro. Quise hablar con mi mamá, pero no sabía por dónde empezar. Subí al auto y sin pensar manejé hasta casa. Apenas entré sonó el teléfono y me tiré de cabeza. ¿Lorena? ¿Mamá? Perdóname, mi marido está nervioso, no sabés lo que hace. Tuvo unos problemas y a veces tiene estos arranques, no sé cómo pedirte perdón, yo te quería ver, te quiero ver. Nos veremos en otro momento, María. Él se va de viaje mañana. Eso también lo pone nervioso, viajar en avión. Mañana mismo nos encontramos y te cuento bien todo. Hoy todavía no me explico cómo María me convenció para que nos viéramos al otro día. Me citó en una plaza de un barrio tranquilo antes de la radio. Dormí con hielo en la cara. A la mañana la panza no me dolía y no había en mi cuerpo demasiados rastros de violencia. El teléfono de Lorena seguía apagado o fuera de servicio. Esa tarde en la radio ya no sé de qué hablaría. La llamé a mamá y le dije que todo marchaba bien y que el fin de semana iría a verla. El barrio era muy silencioso y a uno de los pocos vecinos que andaba por la calle tuve que preguntarle dónde quedaba la plaza porque estaba perdido. Calecita, arenero con juegos, pero solo un par de parejas adolescentes y 2 chicos con su abuelo. Era la hora indicada y me senté en un banco a esperar. Vi venir a Marcos otra vez. Y detrás a María, que no impidió que Marcos me empujara al piso y me pegara una patada en la panza, una en la pierna y una en la cara, que cada vez que la recuerdo me duele. Pude ver a María. No me llames más, él está muy mal, no sabe lo que hace, dijo. La mirada de Marcos me asustaba más que su violencia. Se fueron entre lágrimas, con bronca, como si a ellos les hubieran pegado. El abuelo de los chicos se acercó y me preguntó si necesitaba ayuda. Le agradecí, subí al auto y por primera vez en muchos años falté a la radio. Llamé a mamá para que no se asustara al no escucharme y le dije cualquier mentira sobre mi ausencia. Ya en casa me tiré de nuevo en la cama y me puse a mirar el techo. Me quise morir por unos días. Yo no sabía aburrirme, ser un real vago. Solo podía vivir de lo que me gustaba, un malcriado. O pensaba, o escribía, o leía, o escuchaba música, o veía cine, televisión, o escuchaba radio, o navegaba por internet, pero no sabía quedarme sin hacer nada. Hola, ¿hablo con Eugenia la doctora? Estoy escuchando la radio y no estás. ¿Qué pasó? Me pasó algo feo, me quisieron robar, me pegaron y ahora estoy dolorido. Eugenia la doctora me hizo preguntas acerca del intento de robo y de las trompadas y patadas. No sé por qué, pero se tranquilizó cuando le dije qué dolores tenía. Qué lástima, justo hoy que no trabajo y estaba en casa para escucharte en la radio. Me preocupé. Si te hago trabajar, ¿te enojás? En media hora llegó a casa, sin guardapolvo. Es cierto, las caderas eran anchas, pero no me disgustaban. De todas maneras, lo mejor estaba en su pecho y en su cara. Me hizo una serie de curaciones y me dijo que nada era grave, que la próxima me deje robar más fácil. ¿De tu mujer sabes algo? Que me engañó y me abandonó.
¿Y cómo estás? Me duele todo, me dieron trompadas y patadas. No te hagas el gracioso. Mejor de lo que creí. Si hace un mes me decían que Lorena me abandonaba, me parecía un drama. Hoy me parece natural. ¿Por qué no me iba a engañar? ¿Por qué no me iba a abandonar? Los hombres suelen tener más orgullo. No conozco muchos que digan estas cosas. Ya los vas a conocer, mientras no digas la frase «no hay hombres». Reímos los dos. Descubrí que Eugenia, la doctora, la usaba para que me cure, pero para que me escuche y tal vez para estar con ella. No sentía culpa por usarla. ¿Qué tenía de malo usar a otro con su consentimiento? A mí me hubiera gustado que las mujeres me usaran más. Parece que te conozco desde siempre. ¿Viste?, pregunté. Sí, vi que parece que nos conocemos desde siempre. A mí me parece eso cuando te escucho en la radio y ahora que te veo. A mí me pasa lo mismo. ¿A cuántas les dirás lo mismo? Y a todas las doctoras que vienen a mi casa después de que me hayan engañado, abandonado y golpeado. Con absoluta torpeza la besé. Enseguida se desentendió. Primero ordena tus cosas. Primero ordena tus cosas. Había olvidado esas frases que decían las mujeres. Había olvidado cómo eran otras mujeres. Charlamos un largo rato. Esa noche sus hijos estaban con su ex marido. ¿Querés quedarte a dormir?, le pregunté en el living. ¿En la cama donde dormías con tu mujer hace 5 días? En la misma. Primero ordena tus cosas. Le di un abrazo necesitado de afecto. El poder de sus pechos contra mi dolorido pecho. Me sentí protegido. Se me puso la piel de gallina. Mi entrepierna despertó de su letargo. Los rayos del sol entraron al living y los enanos en mi cabeza dieron rienda suelta a un bing bang de unos negros en smoking que tocaban las mejores canciones para las mejores noches. «Sos bravo, ¿eh?», se despegó. «Ahora», dijo y miró el reloj, «en un rato empiezo la guardia. Voy a llamar para que te manden a curarme». La vi irse en el auto y me sentí satisfecho con ese abrazo. ¿Para qué dormir con ella? La novela no terminaba. Casi como una comedia de enredos. Cuando entré a casa, sonó el teléfono. Hola. Hola. Lore. Hola. Me dijeron que hoy no fuiste a la radio. No fui. Me robaron y me pegaron. ¿Cómo? Me robaron y me pegaron, pero estoy bien. No lo puedo creer. ¿Seguro que estás bien? Estoy bien. Me hice ver por un médico y estoy bien. ¿Pero cómo fue? Le conté la historia que se me ocurrió en el momento y disfruté de ser el protagonista de la charla. Sin las trompadas hubiera ido a la radio y ese llamado no hubiera existido. ¿Y vos cómo estás? Estoy en retiro. Pedí 2 días en el trabajo y me los dieron. ¿A dónde vas? A San Bernardo. Me voy sola. Quería aclararte eso. Estoy sola. Lo que pasó fue un error de una noche, de unas horas, y la verdad es que no podía vivir con eso encima, y te lo dije. Me parece bien, me tranquiliza que haya sido una vez y nada más. Y para ser sincero, no me preocupa. Me preocuparía si encontraras a un tipo con el que te divertís, vas al cine, te reís, pero esto no es nada. ¿No te importa que esté con otro tipo? No es que lo prefiero, pero no es tan grave. Estas son las cosas que no entiendo de vos. No hay demasiado que entender, que la pases bien. Gracias. A la vuelta, si querés, hablamos. Esa noche no tuve problemas para dormirme. En la madrugada me despertó el teléfono. Hola. Hola, soy María. María, me da miedo que hablemos. Es la última vez, te explico. Con Marcos tuvimos muchas idas y vueltas. Él entró en la merca y yo tuve varios amantes. Me descubrió y se volvió loco. Pero nunca me abandonó porque decía que esos tipos no me podían dar lo que me daba él. Pero de vos le hablaba siempre y estaba celoso de verdad, porque decía de que como éramos tan amigos y nunca había pasado nada, estaba la posibilidad latente. La primera vez le dije dónde nos encontrábamos y no hice tiempo a avisarte. Fui con él hasta ahí, pero no dejó que me vieras. Y la segunda me mintió, no se iba de viaje. Hace repartos de ropa en el interior y me dijo que se iba de viaje, pero me mintió. Y me obligó a ir con él hasta la plaza. Por Dios, perdóname.
y hoy volvió a internarse en una granja. La verdad que me siento mejor. Es mejor para mi hija y para mí, concluyó María. Apenas pude verla en la plaza. Entre insultos y trompadas de Marcos, adiviné que no era una linda mujer y que su cuerpo estaba cansado. Marcos estaba encerrado, nadie podía pegarme. Volví a dormirme sin problemas. A los 2 días miré el teléfono desde que me desperté. Comprobé que tuviera tono. Llamé desde el celular a mi casa para probar que sonaba y desde mi casa al celular. Decidí no salir a la calle hasta que tuviera que ir a la radio. Busqué en el diario a qué hora llegaban micros de la costa. No sabía no hacer nada. No sabía esperar. Recién eran las 7 de la mañana, pero como Dios, la divina providencia, el destino, la suerte, o quien fuera que manejara las misteriosas dinámicas de los objetos, de las personas y de los movimientos estaban de mi lado, sonó el teléfono. Hola. Hola. Lore. Volví, me aburrí en San Bernardo. No sé ir a pensar a un lugar. Los dos reímos. La verdad es que te quiero y te necesito. Yo también, le dije. Vino para casa. En el encuentro hubo besos, abrazos, lágrimas. Mi cara estaba todavía dañada y me mimó. Estaba apurada porque volvía al trabajo y entró a bañarse. Mientras le preparé el desayuno, espié cómo se bañaba. No resistí y entré a la bañadera a juguetear con ella. Me abrazó fuerte y yo a ella. Lo que podría haber sido un encuentro sexual terminó en una confirmación del amor. A la noche estaríamos juntos otra vez. Se vistió, tomó té, apenas probó una tostada y yo reaccioné y me vestí rápido y la llevé hasta el trabajo. Lorena era diseñadora gráfica, era muy buena, era talentosa, inquieta, insegura. Era otra vez compartir la rutina del auto, de hablar los dos a la vez, de escuchar canciones y cantarlas de cualquier manera. Era ahora escucharla en un tono moderado, comprensible, como si todavía se sintiera culpable por haber estado con Santiago. Nos besamos y nos prometimos una gran noche. La vi entrar al estudio y fui feliz. Arranqué el auto, puse la canción que se me antojó. Podía continuar con el resto de mi vida. Me miré al espejo y me consideré un privilegiado. Ya no me dolía nada y como si fuera poco, tenía créditos a mi favor. En el primer semáforo que se puso en rojo, busqué el celular y aproveché para llamar a Eugenia, la doctora. ¡Qué grande! Sebastián Wainwright. Hemos leído una especie de novela más que cuento. Su cuento, Días de trompadas, de radio y de amor. Al revés, Días de amor... No, al revés. Vamos de vuelta. Días de radio, de trompadas y de amor. Sebastián Wainwright en su libro Ser feliz me da vergüenza y otros cuentos. ¡Qué grande, Sebastián Wainwright!